Muy buenos días, hermanos, compañeros, familia universitaria. Bienvenidos esta mañana a nuestro devocional general institucional. Es una bendición para nosotros poder reunirnos un viernes más para poder aprender, escuchar el consejo de la palabra de nuestro Señor a través de nuestro pastor César esta mañana. Sean todos bienvenidos, los que están conectados ya, los que se están conectando, los que se van a conectar, los que están también en esta transmisión en nuestra cuenta de Facebook. Bienvenidos esta mañana. Puede compartir el enlace de Facebook para que más personas puedan escuchar el consejo de la palabra de nuestro Señor. Y a usted que está conectado por este medio Zoom, le invito a que pueda recordarle a sus compañeros que tiene ahí cerca que se conecten y que ingresen a nuestra sala para dar inicio esta mañana a nuestro devocional. Agradecemos a todos la asistencia, la participación, que usted ha apartado este espacio para poder estar cerca y unidos de esta manera en la virtualidad para alabar a nuestro Señor y para escuchar el consejo de su palabra. Le voy a suplicar que si usted tiene una Biblia a la mano, busque Josué capítulo 1, versículos del 1 al 9. Y si no, no se preocupe, yo se lo voy a leer. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Josué 1, del 1 al 9. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Suplico esta mañana usted haga conmigo una oración para dedicar a nuestro Dios este tiempo de principio hasta el final. Nuestro amado Señor, esta mañana queremos darte gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad, gracias por esta bendición, gracias por este espacio que podemos tener en medio de nuestras agendas para dedicártelo a ti, Señor, en esta reunión virtual donde nos conectamos para, Señor, alabar tu nombre, bendecir tu nombre, exaltarte, Señor, pero también para escuchar el consejo de tu palabra. Queremos, Señor, pedir tu bendición para cada una de las personas que están conectadas, ya sea por Zoom o por Facebook o por nuestro canal de YouTube, para que tú, Señor, puedas bendecir sus familias. Todas estas familias que están representadas esta mañana, Señor, bendíceles, cuídales, protégeles. Da solución a aquellas situaciones complicadas que puedan estar viviendo ellos, Señor, de salud, familiar, sentimental, emocional, laboral. Señor, nos ponemos todos en tus manos, nos ponemos delante de ti esta mañana y dedicamos este tiempo para que tú, Señor, puedas hablarnos a cada uno de nosotros. Te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Le recordamos que si usted tiene alguna petición que quisiera que nosotros pudiéramos interceder a nuestro Padre Celestial, háganosla saber. Puede escribirlo en el chat del Zoom o por el chat de Facebook, o nos puede escribir a nuestros correos institucionales. Será un placer para nosotros poder interceder a Dios por cada una de ellas. Nos quedamos ahora con un tiempo de alabanza y de adoración al Señor. Preparemos nuestros corazones, alabemos a nuestro Señor, involucrémonos, cantemos ahí suavecito en nuestras cabezas donde estamos en este momento. Este día nos acompaña doctora Roxana Reyes de la Facultad de Odontología, quien nos ayudará a alabar a nuestro Señor con 2 cantos esta mañana. Nos quedamos con ella. Familia universitaria, sean todos bienvenidos. Ven, es tiempo de adorarle. Ven, es tiempo de dar tu corazón. Ven, tal como estás y adora. Ven, tal como estás ante tu Dios. Ven. Un día todos confesarán que Él es Dios y todos se arrodillarán. Y el más grande tesoro les guardarás a los que te eligen hoy. Ven, es tiempo de adorarle. Ven, es tiempo de dar tu corazón. Ven, tal como estás y adora. Ven, tal como estás ante tu Dios. Ven. Un día todos confesarán que Él es Dios y todos se arrodillarán. Y el más grande tesoro les guardarás a los que te eligen hoy. Oh sí, Señor. Y ese es el más grande regalo que tú me has dado, Señor. El ser tu hija, Padre. Gracias porque tú eres el Dios de misericordia, el Dios que perdona todo error, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias porque grandes, nuevas son tus misericordias, Padre. Nuevas cada día, Señor. Así es, Padre. Un día todos confesarán que Él es Dios y todos se arrodillarán. Y el más grande tesoro les guardarás a los que te eligen hoy. Ven, es tiempo de adorarle. Ven, es tiempo de dar tu corazón. Ven, tal como estás y adora. Ven, tal como estás ante tu Dios. Ven,
que Dios hizo para que le adoremos. Hoy es el día que Dios creó para que tú vengas y declares su nombre. Gloria a Dios. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos de tu intervención. A veces me hablaste de una vez y en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú que todo tiene una razón y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Y es parte de un propósito que todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza solo en ti. Sí, Señor, solo en ti, Padre eterno, en nadie más. Mi socorro viene de ti, Padre. Mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza solo en ti. Solo en ti. Sí, Señor. ¿Cómo vivir sin temor? Es el tema de nuestro devocional en esta mañana. Sean todos muy bienvenidos. Estamos siempre en este contexto de pandemia y orando siempre por aquellos de entre nosotros, compañeros y familiares que están contagiados con el virus. Si usted es parte de nuestra comunidad universitaria y nos está viendo desde su casita, le mandamos un fuerte abrazo virtual. También muchas gracias a aquellos amigos de la universidad que nos acompañan también a través de Facebook. Qué bueno que podamos estar juntos, qué bueno que podamos estar conectados. Si pueden compartir la transmisión, sería ideal para que más personas también puedan escuchar este tema. Y precisamente
a raíz también de todo esto que está sucediendo en el contexto de nuestro país, El Salvador, con respecto al alza de contagios. Gracias a Dios, ¿verdad? Muchos se han contagiado y esto ha sido leve, pero a raíz de esto creemos conveniente hablar acerca de este tema tan importante, cómo vivir sin temor, porque esto genera incertidumbre con respecto al futuro, con respecto a muchas cosas. ¿Y qué le parece si oramos para que el Señor nos dirija y aprovechemos al máximo este aprendizaje que el Señor nos quiere dar ahora en Josué capítulo 1? Acompáñenme, por favor, vamos a orar. Queremos, Señor, entrar delante de tu presencia con acciones de gracias. Gracias por las cosas buenas y gracias por las cosas malas. Gracias por las cosas que han salido como nosotros hemos deseado y por aquellas que no ha sido así. Porque en cada una de las situaciones podemos estar seguros de que sea como sea, confirmamos tu presencia en nuestra vida. Así que este tiempo que vamos a pasar contigo, Señor, lo queremos aprovechar, queremos disfrutarlo, queremos aprender de ti. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe y nos enseñe para poder tomar decisiones, extraer principios que nos muevan hacia lo que tú quieres hacer con nuestras vidas. Oramos, Señor, para que tú también des sanidad a nuestros compañeros que están pasando esta enfermedad o están también en otra situación. Gracias porque podemos confiar en ti. Tu palabra lo dice y nosotros lo creemos. Quedamos en tu presencia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una pregunta muy importante. ¿Usted ha tenido algún temor? ¿Ha tenido, por ejemplo, miedo a un perro desconocido que corre hacia usted? Ya siente, ¿verdad?, que se le abalanza. O probablemente a un gallo. Vamos a dejar esta historia de mi vida a un lado, porque incluso hasta podría vender esa historia para una serie de Netflix. Yo no sé cuál es su temor, pero en esta mañana quisiéramos hablar acerca no solamente de alguna fobia, sino acerca de los temores que nos paralizan, acerca de situaciones en las que nosotros vemos hacia el futuro y vemos algo nublado, vemos algo oscuro, vemos algo tenebroso. No estamos hablando solamente del temor a las cucarachas voladoras. Usted puede levantar su mano ahí en Zoom, ¿verdad? Para poner, si usted tiene miedo a las cucarachas voladoras o aquellas cucarachas un poco de campo más grandes, o alguien tiene algún miedo a las ratas con colas gigantescas, pero no estamos solamente hablando acerca de ese tipo de miedo. Hablamos de cuando nosotros nos sentimos ansiosos, nos sentimos temerosos, porque hay situaciones que vienen a nuestra vida, porque seguramente tenemos que estar conscientes que la vida está llena de muchas incertidumbres. No conocemos el futuro y muchas cosas que pasan botan nuestra confianza en el mañana. Muchos de nosotros, si no somos pesimistas, tenemos un pesimista cerca, porque de cara a cómo se visualiza el futuro, tenemos muchas dudas. El temor es un sentimiento que puede llegar a controlar nuestro corazón o puede llegar incluso a paralizar a una nación entera. Es un sentimiento que es sumamente fuerte. Esto sucede cuando las cosas no pasan de acuerdo a cómo nosotros las hemos trazado. Muchos de nosotros nos proyectamos de aquí a tanto tiempo para poder tener algo, para poder desarrollar algo, un crecimiento personal, pero cuando esto no llega, entonces comenzamos a temblar, o cuando experimentamos una situación riesgosa, un peligro latente alrededor, también esto nos causa temor. Probablemente alguno de ustedes puede recordar alguna situación en la que pues las cosas se le salieron de su mano, un accidente, una enfermedad, un evento a la orden del día, ¿verdad? Aquí en nuestra sociedad tan difícil, y esto nos causa temor. Cuando experimentamos una situación riesgosa, cuando tenemos un peligro difícil a nuestro alrededor, vemos hacia el futuro
y entonces esto agobia nuestro corazón. De ese temor estamos hablando y estamos reflexionando en esta mañana. Según el diccionario de la Real Academia Española, el temor es la pasión del ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañino, arriesgado o peligroso. Y esto sucede cuando vienen a nuestra vida situaciones relacionadas con enfermedades, con la misma vejez, con la muerte, cosas que no queremos que lleguen, no queremos que pasen a nuestro alrededor y no queremos que nos pasen a nosotros. Así que cuando nosotros vemos hacia el futuro, definitivamente en muchas áreas nos consideramos muy temerosos y nos consideramos incapaces y nos consideramos como no sabemos qué vendrá. Y esto es algo que estamos describiéndolo. No estamos mencionándolo como yendo en contra de esto. El temor bien manejado es saludable. Cuando alguien está cocinando y tiene el cuidado de no quemarse con alguna sopa que está cocinando, ese temor, ese cuidado, ese respeto le sirve de mucho porque cuántos accidentes no han pasado en casa cuando estas cosas no se toman en cuenta. Y muchos de nosotros hemos experimentado el temor en muchas ocasiones. Hemos tenido temor al fracaso, hemos tenido alguna situación que nos ha paralizado. Y quisiera preguntarle en este momento si usted tiene temor a alguna situación que esté pasando en este preciso momento. Quizás algunos que hemos pasado ya por experimentar lo que causa este virus, podemos decir, bueno, qué terrible lo que pasa, cómo llega a cambiar, cómo funciona la familia en ese momento. Se tiene uno que tener medidas para no contagiar a otras personas y uno comienza a pensar qué va a suceder conmigo, qué va a pasar con mis seres queridos. Y estas son cosas que están pasando en este momento en nuestro país. Invitamos a toda la comunidad universitaria a que no bajemos la guardia en cuanto a las medidas de prevención que hemos tomado, a que no bajemos la guardia también en estar intercediendo delante de aquel que tiene todo el poder para sanar a una persona conforme a su voluntad. Pero no podemos negar que ante todas estas circunstancias llegamos a experimentar temor. Y en la Biblia, en numerosas ocasiones, nos plantea que nosotros debemos hacer algo con el temor. Debemos actuar en base a convicciones más que en base a sentimientos. Y por eso hemos escogido en esta mañana un texto muy conocido y es el texto de Josué capítulo 1, donde Dios presenta todo el panorama para Josué de cara a las acciones que él debe tomar para entrar a la tierra prometida. Este texto que ya nuestro hermano Germán leía al inicio es un buen ejemplo de cuando Dios, en medio de una circunstancia difícil, anima a las personas y anima en particular a los líderes de cierto grupo, en este caso de Israel, para tomar acciones y no dejarse dominar por el temor, para poder ser valientes en medio de una situación desconocida. Esto nos enseña este texto que Dios ha dejado plasmado con la intención de utilizarlo en momentos críticos como el que nos encontramos nosotros en este momento. Este pasaje se encuentra incrustado en un momento clave de la historia del pueblo de Israel cuando ellos ya habían experimentado la muerte de su caudillo, de su líder, de aquel que los llevó y los condujo desde Egipto hacia el desierto para estar a las puertas de la tierra prometida. En ese momento, el sucesor escogido fue Josué, quien iba a guiarlos para poder entrar a un lugar donde habían otros pueblos, donde tenían ellos que ser muy valientes. Y esta era una tarea que probablemente era muy abrumadora y Josué necesitaba tener valor para poder enfrentar esta circunstancia. Quisiéramos entonces hablar rápidamente acerca de cómo vivir sin temor. ¿Qué podemos hacer nosotros cuando vienen estas circunstancias a nuestra vida
y nosotros entonces tenemos que enfrentarla. Cuando el Señor le dijo a Josué que fuera valiente, que se esforzara, también no solamente fue una frase para quedar en un versículo y solamente ser recordada. Estas palabras que Dios le dijo a Josué fueron puestas también con todo un kit de líneas a seguir para poderlas alcanzar. Cuando Dios nos envía, también nos capacita para que nosotros podamos lograr lo que Él nos ha propuesto. Dios no solamente nos manda a hacerlo, sino que también nos acompaña para que nosotros alcancemos las metas que Él nos ha puesto. El escritor estadounidense y líder del proyecto de inteligencia artificial y aprendizaje automático, Mark Kane, dijo: el primer paso hacia el éxito se da cuando te niegas a ser un cautivo del entorno en el que vives. Y definitivamente cuando nosotros expresamos temor, una de las características del temor, si nosotros nos apropiamos de él, es que nos quedamos fijos, clavados, sin movernos, probablemente dándole vueltas al problema y no avanzamos. Y me encantó mucho esta frase porque precisamente cuando nosotros querramos llegar a alcanzar las metas propuestas, una clave para poder alcanzar nuestros desafíos es salir precisamente de esa comodidad en la que muchas veces nos encontramos. Dios tiene planes para nosotros, pero también Dios tiene circunstancias por las cuales nosotros debemos pasar para poder crecer. El objetivo de Dios para con nosotros es conformarnos a la medida del carácter de Cristo. Por lo tanto, va a utilizar diferentes situaciones para que nosotros podamos madurar. El objetivo de Él no es tenernos a cuerpo de rey, no es estar consintiéndonos. El objetivo de Dios no es estar dándonos bendiciones a cada instante. Ese no es el objetivo de Dios. Él quiere trabajar en nuestro corazón, en nuestra vida, para hacernos efectivos. La palabra santidad tiene más que ver con ser útil que con ser alguien que tiene un aspecto contemplativo y no llega a hacer absolutamente nada. Por eso, veamos a continuación tres cosas que Dios le dice a Josué que tiene que hacer para poder enfrentar los desafíos que se le presentan, y atesorémoslo en nuestro corazón para poder tener este recurso en los momentos difíciles que vengan a nuestra vida. En primer lugar, podemos encontrar en el versículo 8 cuando dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. En primer lugar, Dios le estaba diciendo a Josué que tenía que amar la palabra, que tenía que atesorar la palabra, meditando en ella. Y esta meditación incluye dedicar tiempo para poder reflexionar en la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios para nuestras vidas. No solamente el leer, no solamente el contemplar. La vida cristiana se trata más acerca de una batalla que acerca de una hamaca. De estar solamente en una actitud reflexiva no nos lleva a nada. Tenemos que tomar la palabra de Dios, y la palabra se define como una espada, y esta espada tiene que ser usada. Pero también la Biblia se define como un yunque, como un martillo que está tratando de moldear aquellas áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas. Así que cuando nosotros llenamos nuestra mente de pensamientos que vienen de la palabra de Dios, esos son recursos valiosos para que nosotros podamos pensar a la manera de Dios y no en medio de nuestros temores a darle cabida a aquellas cosas que nos dicen que no podemos. La palabra de Dios dice que si nosotros estamos en Cristo y perseveramos en sus principios, todo lo podemos hacer. Si nosotros dejamos que Cristo sea nuestro centro, que su palabra nos llene, entonces vamos a ser guiados para hacer su voluntad. Pero es necesario que conozcamos cuál es su voluntad. Conozcamos nosotros sus principios, los amemos, los atesoremos, los busquemos como anima el libro de Proverbios a cada instante, que puedan ser valiosos para nosotros y tan valiosos que nosotros los tengamos
siempre listos para poderlos poner en práctica. Dice en el versículo 7, en el versículo anterior a este que leíamos, cuida de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Porque Moisés ya le había dado instrucciones a Josué, ya le había dado también un ejemplo de vida, de una búsqueda constante de la palabra de Dios. Pero Dios también viene en este momento y le recuerda que ante las diversas situaciones que se le iban a presentar a Josué, era importante que considerara los mandamientos, los preceptos, los principios de Dios como ese manual de instrucciones para poder enfrentar los desafíos de la vida que él iba a estar teniendo delante de sí. Ante esas circunstancias desafiantes de nuestras vidas, nosotros podemos tomar esos recursos, estos versículos nos van a sostener y van a estar a la orden del día y nos van a tener la palabra fresca para que nosotros la podamos poner en práctica. Y de esta forma nosotros vamos a poder responder con valor, porque no vamos a depender de nosotros mismos, sino vamos a depender de lo que Dios nos está diciendo. Nuestro valor va a incrementarse. Vamos nosotros a fortalecer nuestro espíritu, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, porque la palabra de Dios es limpia, la palabra de Dios es pura, y nosotros hacemos bien en escudriñar las escrituras, porque ellas nos presentan quién es el que está con nosotros. Así que la clave para que nosotros podamos enfrentar cualquier temor, en primer lugar, es atesorar en nuestra vida su palabra. Probablemente alguien puede pensar que esto en los momentos difíciles no nos va a sostener, pero tenemos muchos ejemplos de personas que cuando vinieron las circunstancias, aquellas pesadas de la vida, muchos versículos resaltaron, pero los habían meditado, los habían reflexionado anteriormente. Todo principio puesto en el corazón de una persona, principios que Dios ha dado, definitivamente nos van a sostener. En mi caso, tuve la oportunidad y el privilegio, como muchos de ustedes, de ser parte de la escuela dominical de una iglesia y de estar siendo formados o escuchar cómo nuestros maestros o personas que iban más adelante ejercitaban su fe. Y yo todavía recuerdo una canción cuando yo era muy pequeño que decía: no tengas miedo, Cristo te cuidará, en noche oscura Él siempre viendo está, habla con Él, cuéntale todo, pues siempre te escucha el Señor, siempre te cuida el Señor, siempre te ama con su amor, anda contigo el buen Salvador. Y son principios que quedan arraigados, son principios que como una raíz profunda absorbe, y esto genera los nutrientes para que nosotros podamos avanzar. Esto es algo espiritual. Esto es algo que tiene que ver con la fe. Por eso es importante que nosotros podamos, en primer lugar, tomar las decisiones de dar pasos concretos y prácticos para el estudio de la palabra de Dios en nuestra vida, que no podamos depender nosotros del estudio de alguien más, sino que nosotros comencemos a hacer nuestra propia comida, nuestro propio alimento, y podamos desarrollar una vida cristiana, una comunión con el Señor personal que nos pueda permitir que escuchemos la voz de Dios directamente a nuestras vidas. Dios quiere hablarle todos los días, pero el problema es que nosotros no le queremos escuchar o estamos distraídos en otra cosa, y por eso vienen las circunstancias, para que nosotros las aprovechemos y podamos regresar a nuestro primer amor. En segundo lugar, Dios también nos muestra que nosotros necesitamos a cada instante tener una mente ágil para recordar la fidelidad de Dios. En este sentido, leamos el versículo número 2 y el versículo 3. Dice Josué capítulo 1, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. El desafío que Dios le estaba haciendo directamente a Josué
era que recordara la fidelidad que Dios había tenido ya anteriormente con Moisés, con el pueblo de Israel cuando estuvo bajo el cuidado del liderazgo de Moisés. Necesitamos nosotros mantener diariamente un registro de la fidelidad de Dios. Nosotros necesitamos estar animados porque Dios a cada uno de nosotros nos enseña diariamente que Él tiene el poder para sacar adelante nuestras vidas. Podemos en este preciso momento, cada uno de nosotros, recordar cómo hemos podido anteriormente confiar en el Señor y Él nos ha ayudado. Él nos ha dado la oportunidad de apreciar las maravillas de su actuar en nuestra vida. Él no es un Dios distante, Él es un Dios cercano. Y por lo tanto, así como estuvo con Moisés, así también Dios le estaba diciendo a Josué que iba a estar con él. Porque Dios es un Dios de personas. Dios no estaba dándole las indicaciones porque de manera solamente de nombre le iba a acompañar. No le iba a dar cartas para que él fuera a enfrentar a estos pueblos que iban con los que iban a luchar, sino que Dios mismo iba a estar, había prometido que iba a estar con ellos. Así que necesitamos, como dice en el versículo número 5, admirar la fidelidad de Dios. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y nuevamente se lo menciona. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré y no te desampararé. Así que cuando Moisés fue llamado para poder liderar al pueblo de Israel, ustedes pueden recordar que él tuvo gran temor. Y él dijo, yo no soy la persona que tú estás buscando, yo soy tartamudo. Y yo no lo puedo hacer. Y entonces Moisés entendió la clave para enfrentar los desafíos y los temores de la vida, porque no se trata de quiénes somos nosotros, sino que se trata de quién es Él, quién va con nosotros. Y eso nosotros tenemos que aprenderlo en este preciso momento. Días difíciles, ustedes probablemente están experimentando situaciones que le están paralizando. Probablemente le ha estado dando vuelta a ese pensamiento, quizás no ha podido incluso ni siquiera dormir en esta noche anterior, pero Dios también le dice que así como estuvo con Moisés, así como estuvo con Josué, también Él va a estar con usted. Nosotros podemos ver cómo Dios le fortaleció en medio de dificultades, no le quitó los problemas a Moisés, no le quitó los problemas a Josué, pero sí estuvo con ellos. Dios lo fortaleció para la misión que les había encomendado. Así que la confianza, nosotros tenemos que ponerla en el lugar correcto. No la podemos poner en nosotros porque vamos a quedar mal. No la podemos poner en otras personas porque vamos a quedar defraudados. Pero siempre podemos poner nuestra confianza en el Señor y nunca vamos a ser defraudados. Por eso es importante que ante los principios que estamos asimilando, nosotros también podamos recordar que Él es fiel y que nuestra obediencia a Él también va a ser recompensada. Como punto número 3, podemos mencionar en estos consejos que Dios le está dando a Josué para enfrentar el temor, que al final le anima a continuar, le anima a seguir. Por eso necesitamos nosotros tomar decisiones de confiar en la palabra del Señor y de ver su fidelidad para que nosotros podamos avanzar. El Señor ya le había prometido anteriormente, si ustedes pueden recordar en Génesis, a Abraham, que de él saldría una gran nación que le iba a dar por heredad la tierra prometida, la tierra de Canaán, y que el pueblo de Israel iba a ser para bendición a todas las naciones. Y esto como resultado de la relación que tenían Abraham con el Señor. Así que esto es importante resaltarlo, porque lo que estaba en este momento, en este relato de Josué capítulo 1 en juego, era el cumplimiento de las promesas de Dios. Dios ya lo había prometido y Dios lo iba a cumplir, pero iba a utilizar personas para alcanzar los objetivos que Dios se había trazado. Dios tenía un plan de redención que pasaba por el pueblo de Israel para que ellos pudieran entonces tener toda esta línea que pudiera llegar hasta el Mesías para poder dar redención no solamente al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Leemos nuevamente el versículo 3, cuando Dios le dice estas palabras también a Josué: desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates,
Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Así que las promesas de Dios, Él las cumple y nosotros debemos impulsarnos en sus promesas para desarrollar una fe que sea inquebrantable, una fe de valientes, que nos saque de nuestra comodidad y que nos haga avanzar en medio del temor, en medio de lo que estemos experimentando, porque la verdad es que Dios está con nosotros en todo momento y en toda circunstancia. Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Quiero pedirle que me acompañe a Hebreos, porque también hay una promesa que el autor de Hebreos cita en el capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque él dijo, y aquí viene la promesa que cita el autor de Hebreos. Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, como acabamos también de leer en Josué capítulo 1. Necesitamos entonces llenarnos de pensamientos que provienen de alguien que no falla. Necesitamos recordar que Él ha sido fiel con nosotros y que más adelante en nuestra vida Él va a seguir siendo fiel porque Él no cambia. Y necesitamos también nosotros dar pasos concretos para avanzar por fe a lo que Dios quiere en nuestra vida. Vienen momentos difíciles, probablemente vamos a experimentar muchos más en este año, pero vamos entonces a enfrentar el temor, vamos a vivir sin temor cuando nosotros recordemos que Dios está en nuestra vida. Nosotros necesitamos, al experimentar una enfermedad, recordar que Él sana todas nuestras dolencias. Necesitamos recordar cuando nosotros tenemos un problema relacional, que Él es nuestra paz y que nos ha puesto las habilidades para poder entonces, cada uno no velando por lo suyo propio, a solucionar cualquier dificultad. La palabra de Dios es un manual que tiene todos los recursos para poder enfrentar los desafíos y los temores que podamos tener en nuestra vida. ¿Qué enfrenta hoy que le está haciendo a usted una persona ansiosa, una persona temerosa? ¿Puede usted comparar esto con lo que la Biblia dice acerca de usted, pero sobre todo lo que la Biblia dice acerca de él? ¿Cómo se encuentra usted en este preciso instante? ¿Cómo cambiaría su reacción si usted estuviera confiado en aquello que no cambia, los principios de la palabra de Dios? ¿Cómo cambiaría su situación si usted toma las promesas de Dios y las vive? ¿Podría usted recordar algunos versículos, citarlos para poder encontrar consuelo para su corazón en este momento de necesidad? No estamos hablando de vivir de manera irreal, de no enfrentar la realidad que estamos atravesando. Pasamos muchos dolores, muchos tormentos y muchos quebrantos, pero Dios siempre está con nosotros y Dios nos levanta. Él nos da la capacidad para que nosotros podamos avanzar. Sus temores se están basando en la incertidumbre. Sus temores hacia lo que viene en el futuro generan entonces situaciones, miedos acerca de lo que puede llegar a pasar. En muchos casos, nosotros comenzamos a pensar todas las escenas de lo que podría llegar a pasar, en lugar de estar centrados en lo que Dios ha dicho que va a suceder. Él está con nosotros. ¿Qué va a pasar entonces cuando nosotros giremos nuestra mirada ante su presencia? Cuando veamos el poder de Dios en nuestra vida, cuando en nuestras manos podamos tener los recursos que Dios nos da para poder avanzar. Vamos a hacer entonces como Josué, que valientemente entonces guió al pueblo de Israel hacia confiar en sus promesas, confiar en que lo que él había dicho se iba a cumplir. Y entonces vamos a ser efectivos y vamos a cumplir la misión de vida que tenemos sobre esta tierra. ¿Cómo usted está manejando los temores? Es importante que el día de hoy podamos reflexionarlo. Que el Señor les bendiga grandemente. ¿Qué le parece si oramos para que podamos entonces pedirle al Señor que nos ayude para enfrentar los temores de nuestra vida que nos han venido actualmente? Señor, queremos darte gracias por este ejemplo que tú nos presentas
porque a través del ejemplo de Moisés, de Josué, a través de la confianza que ellos pusieron en ti, como nosotros también podemos fortalecernos a limitar también esto. Queremos buscarte con todo nuestro corazón y amarte con todo nuestro ser. Queremos, Señor, estar recordando constantemente que tú nos has dado a cada instante tus bondades y tus misericordias. Y queremos, Señor, tomar acción. No queremos, Señor, vivir en temor. Queremos, Señor, esforzarnos. Queremos ser valientes. Queremos avanzar. Así que, Señor, meditamos en esta mañana en tu palabra y tratamos, Señor, de aplicarla para lo que estamos viviendo. Queremos estar cerca de ti, Señor. Es ahí donde nosotros definitivamente encontramos la plenitud de la vida contigo. Gracias, Señor, por esa compañía que tenemos de ti y en este día se vuelve muy real ante todo lo que podamos estar atravesando. Gracias, Señor, te damos porque tu palabra nos ha dado aliento para este momento difícil. Oramos nuevamente por nuestros compañeros y amigos que están enfermos, para que tú les restaures en cada uno de sus hogares, en sus circunstancias particulares, Señor, que tú te puedas mostrar y que puedas levantarles según tu propósito, Señor. Acudimos a ti, cualquiera sea nuestra circunstancia, porque tú no cambias, porque tú eres el Dios que todo lo puede hacer. Así que gracias, Señor, porque tu palabra nos ha dado el aliento para continuar y que este día pueda estar siempre a tus pies. Te bendecimos y te agradecemos porque tú nos has hablado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tenemos un gran reto entonces. Vamos a enfrentar nuestros temores y vamos a trabajar para mejorar, para tener herramientas que nos hagan profundizar en la comprensión de aquello que sustenta nuestra vida, que es la palabra del Señor. La próxima semana iniciamos una nueva serie, así que le pedimos por favor que se mantenga pendiente y vamos entonces a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros en el mes de febrero. Que el Señor les bendiga abundantemente. Ha sido un gusto que podamos haber compartido este tiempo y que el Señor les bendiga en las labores del resto del día. Muchas bendiciones.